Hola, queridas hermanas, hermanos, amigos en Cristo. Les recibimos con una fraternal bienvenida. Esperamos que esta palabra que Dios tiene para nosotros hoy sea recibida por todos, que pasen un momento hermoso y agradable. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Oramos para pedir la dirección de Dios. Cariñoso y buen Dios que moras en los cielos, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí delante de ti. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y haz que tu palabra halle, Señor, en nosotros lugar y se quede grabado en nuestros corazones y en nuestras mentes. Bendícenos con tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nos encomendamos. Amén. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Los himnos serán dirigidos por la hermana Margarita Olán Castro. Hermanos, vamos a entonar dos himnos, el 530, Mi ser, mi vida entera, y el 349, Contigo, Cristo, quiero andar. Mi ser, mi vida entera, en alma y cuerpo entrego, cual viva santa ofrenda a ti, Señor mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre. Haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino del Padre, la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la salvación. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo, su sello celestial. Contigo, Cristo, quiero andar y en tu servicio trabajar. Dime secreto de saber llevar mi vida con poder. Enséñame cómo alcanzar al torpe y su alma
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La lectura se encuentra en Apocalipsis 2, 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mi corazón tú examina hoy, mis pensamientos prueba, oh Señor. Ve si en mí perversidad hay, por sendas rectas guíame por tu amor. El tema proclamado hoy por nuestro hermano Carlos Arturo Narváez Alvarado será las consecuencias de dejar el primer amor. Escuchemos. Bien, amigos, hermanos, qué enorme gusto poder compartir juntos una reflexión de la palabra de Dios. Dice la Biblia, ella misma define qué es una lámpara a los pies y una lumbrera al camino. ¿Qué significa esto? Que nos habla de cosas cercanas, pero también de cosas muy lejanas. Hoy vamos a hablar de la historia de una iglesia en el Asia Menor de hace más de 2000 años. Vamos a ver su desempeño y vamos a vernos nosotros en ese espejo hoy cómo estamos como iglesia y qué debemos hacer, qué debemos mejorar, qué debemos mantener, qué debemos cambiar, porque somos seres imperfectos. Cada día aprendemos y nos perfeccionamos y estamos en esa línea de perfeccionamiento. Así es que dispongámonos a abrir la palabra allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, los primeros 7 versículos, que nos habla de la historia de una iglesia llamada Éfeso. Así nos describe a esta iglesia. Veamos. Ya se hizo la lectura, vamos a hacer el análisis de esta iglesia. Vemos que en primer lugar era una iglesia comprometida y servicial a plenitud. ¿Sí? Ella tenía su identidad y hacía las cosas y las hacía con bastante esfuerzo. Era rápida en estudiar la palabra, la esencia y la proclamación del evangelio y en ministrar a necesitados. Otra característica de esta iglesia. Tercero, no toleraba a los malos. ¿Sí? Cuarto, probaba a sus predicadores y maestros y rechazaba la falsedad doctrinal. Quinto, esta iglesia soportó, toleró pacientemente, trabajó y no desmayó. Así es que cualquiera que la veía en su parte externa era una iglesia modelo, ¿sí? Pero sin embargo el Señor Jesús, como lo dice al inicio de la palabra, Él nos está mirando, ¿sí? Y Él mira más allá de lo que nosotros hacemos. Él mira en el interior de nosotros
¿Qué es lo que nos motiva a hacer las cosas que hacemos? Las motivaciones es lo que Él mira. Muchas veces pensamos que Dios está mirando nuestros pecados. No, mira antes de eso. Mira las motivaciones de nuestro corazón. ¿Sí? Muy bien. Aquí primero la describe y enseguida el Señor le da una queja de esta iglesia, que para Jesucristo no estaba correcto en esta iglesia, ¿sí? Y la queja principal que encontramos de ella es que esta iglesia, con todas las características que vimos, modelo, cayó del primer amor, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que nuestro trabajo en la iglesia debe ser para Cristo y debe ser con Cristo. Nosotros no debemos hacer nada para compararnos con los demás, con nuestros hermanos, para sentirnos mejores que ellos, porque siempre cuando hacemos comparación, casi el que lo hace es el que sale mejor evaluado. No, sino que nosotros somos siervos de un Señor, de Jesús, y Él también debe ser nuestro motor de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que guardar una relación muy íntima con Él, a través de su palabra, a través de la oración, como lo vamos a ver aquí. Segundo, esta iglesia, por trabajar ellos, no Dios en ellos, ni para Cristo, ¿qué pasó? Perdió su fervor, su pasión por Cristo. Se enfrió ese amor y empezaron a hacer las cosas de manera mecánica. Cayeron en una rutina. Y Dios no quiere eso de su iglesia, no quiere eso de sus siervos, sino que todo lo que hagan, lo hagan con fervor para su Señor, sintiéndose privilegiados en todo lo que hacen para Dios. Pero eso solamente Dios lo puede hacer en nuestros corazones. No tenemos nosotros, por capacidad propia, poder llegar a tener este fervor. Podemos tener emociones, pero nuestras emociones pasan. En cambio, la alegría de corazón solamente Dios la da. Y ese es el fervor permanente en todo lo que hacemos, ¿sí? Tenemos que fomentar el compañerismo y la comunión íntima con Cristo. Esto es maravilloso porque en todo lo que hagamos, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque nuestra vida ya es una vida íntegra, no es una vida separada, partida, no existe lo religioso y lo mundano o aquello en el cual Dios no esté presente, lo secular, dicen algunos. No es cierto. Nuestra vida toda es del Señor y donde estemos, así nos tenemos que conducir. No nos podemos partir nosotros. Somos un ente integrado. Nuestro cuerpo, nuestra alma. No podemos dividirla, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ese compañerismo y esa comunión íntima con Dios cada día. Hoy somos la generación más bendecida, que no lo tuvo Éfeso cuando se describe esta iglesia hace más de 2000 años. ¿Por qué? Porque ellos no tenían toda la revelación escrita como tú y yo la tenemos hoy, ¿sí? Eso es una gran bendición, ¿sí? Porque ya nosotros la tenemos en nuestro propio idioma, podemos acceder a ella en cualquier momento, la tenemos en casa, ¿sí? La podemos memorizar y llevarla a donde vayamos. Allí va la palabra con nosotros. Y en oración, allí está el Señor también con nosotros. En todo lo que hagamos, nosotros tenemos que depender de Él. Y eso vamos a vivir siempre maravillados, porque vamos a ver en todas nuestras luchas, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, pues siempre hay dificultades, hay problemas. No podemos hacer ciertas cosas o de repente presentan mucha dificultad. Ahí es donde tenemos que orar al Señor y vemos su mano poderosa, cómo nos ayuda. Y nosotros lo podemos sentir, cómo somos
sacados de ese problema de manera muy fácil, que quedamos admirados y vemos la mano de Dios en nosotros, ¿sí? Ese es vivir en primer amor, siempre depender de Él en oración y con su palabra, que es su consejo. Y cuarto, el compañerismo y comunión con la gente de Cristo. Nosotros no podemos vivir ni decir, y nos dice la palabra, ¿cómo puedes amar tú a Dios que no conoces, ni miras, ni ves, y sin amar a tu hermano, que es el que mira, y es el que ve, y es el que tiene necesidad de ser amado? ¿Cómo? Es inconcebible eso, es una contradicción, ¿sí? Entonces, si realmente nosotros conocemos a Dios, que esa es la vida eterna, amamos a Dios, eso se tiene que reflejar en el amor y el compañerismo con los hermanos. Deseamos de estar con los hermanos, amarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de los dones que ellos han recibido, nosotros podemos también ahí contemplar la maravilla de Dios en la vida de la iglesia, ¿sí? Tenemos también el consejo de Dios. Es hermoso esto, cómo Dios describe a la iglesia, le dice su queja, lo que no está de acuerdo, pero viene el consejo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? La solución. Es hermoso esto, ¿no? Cómo Dios nos trata. Bueno, primero debemos de recordar cuando iniciamos nuestra relación con el Señor, ¿sí? Cómo queríamos conocerle, leer su palabra, orar, agradecerle todo lo que Él había hecho en nuestra vida y cómo vino a alegrar nuestros corazones, ¿sí? Eso hay que volver a recordarlo. Sí, ese primer amor, ese primer desempeño cuando llegamos nosotros al Señor. Y si nosotros nacimos, somos cristianos de cuna, pues también recordar aquellos momentos en que que nuestro Dios ha alegrado nuestro corazón, que nos ha admirado, que hemos quedado totalmente admirados de ver la mano de Dios en nuestras vidas. Cómo Él alegra el corazón, nos regala paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es una experiencia que no se puede explicar, ¿sí? Pero sí se puede compartir hasta donde nuestra capacidad humana nos da, porque con el entendimiento no se puede describir, sobrepasa el entendimiento y a la razón que Dios nos ha dado para poder conducirnos y ser en esta vida pasajera, en esta vida que es finita, ¿sí? Ya ahí empezamos a ver la eternidad con Dios, al poder experimentar aquellas cosas que superan esas capacidades que nosotros tenemos. Compañerismo íntimo con el Señor Jesús, ¿sí? Tenemos que cultivar una relación íntima con Él a cada instante. Esto no puede ser cada domingo ni cada ciertos días. Tiene que ser de manera permanente, ¿sí? Porque Él también, la Biblia lo describe como el esposo, ¿sí? Entonces debe de haber intimidad con Él, ¿sí? Luego servirlo con amor y con fervor. Pero esto solo Él lo puede producir. Dice la Biblia que Él produce el querer como el hacer. Yo no puedo, por capacidad propia, servir al Señor con amor y con fervor. No está en mí, ¿sí? Está en Él y Él lo quiere hacer en mí. Pero en la medida que yo le busque, en la manera que yo cultive esa compañía con Él a través de la oración y a través de la palabra. Aquí es donde es importantísimo la lectura de la palabra, la meditación, la memorización, ¿sí? El poder disfrutarla, porque es pensamiento de Dios, ¿sí? Nuestra mente es transformada cuando estamos frente a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Con la palabra del Señor creó todas las cosas que existen y además por el poder subsisten también. Él las hace ser, Él las hace vivir, solo por el poder de su palabra, ¿sí? Entonces, solamente Él puede hacer esto, que todo lo hagamos con amor y con fervor. Y la otra es comunión íntima con la gente de Cristo. No podemos
como iglesia, ser personas solitarias o ser personas que podamos tener ese compañerismo con Jesús de manera solitaria, de manera personal, y no expresarse de manera pública con nuestros semejantes, ¿sí? Entonces el consejo que Dios le da a la iglesia de lo que tienen que hacer. Y también aquí encontramos que Él nos da también una reprensión muy fuerte, ¿sí? En caso de no hacerlo, ¿sí? Las consecuencias, si nosotros no seguimos este consejo, ¿sí? Y es, vean lo que les dice, si no lo haces pronto, quitaré. Esto es algo muy serio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vean, en la palabra dice, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa esto? Quitar la luz y el poder de nuestra iglesia, de nosotros también, ¿sí? ¿Y en qué nos podemos convertir sin esto? Pues en una iglesia falsa, en una iglesia fría, en una iglesia que no proclama el evangelio, en una iglesia que no ayuda a necesitados, en una iglesia mecánica que todo lo hace para competir o lo hace porque tiene que hacerlo, mas no lo disfruta, sino todo parece una carga, ¿sí? Qué tremendo esto, hay que pensarlo, ¿sí? Y está hablando el Señor Jesús, el que nos ama, el que nos salvó, el que dio su vida por nosotros. Pero hoy nos está pidiendo cuentas, ¿sí? Y es interesante para que nosotros reflexionemos cómo estamos en nuestra relación con Él. ¿Por qué hacemos las cosas que nos motivan? ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo tratamos a los hermanos? ¿Cómo ayudamos a los hermanos? ¿Cómo disfrutamos la reunión con nuestros hermanos? Hoy, ¿cómo estamos en eso como iglesia? Hoy la pandemia nos ha aislado, en nuestra casa nos ha metido. ¿Y cómo nos sentimos allí? ¿Nos sentimos bien? ¿Nos sentimos realizados al estar en casa? Al no ver a los hermanos, al no adorar juntos, al no servir juntos, al no ir y hacer la voluntad de Dios con los hermanos. Es bueno que nosotros nos analicemos. Para eso el Señor deja su palabra, por eso es luz. Entonces vean lo que Él nos advierte, pues si no, vendré pronto a ti. Pero tienes esto, siempre la iglesia va a evidenciar, la iglesia de Jesucristo va a evidenciar que es iglesia de Jesucristo porque hay cosas buenas que hace. Y el Señor aquí le menciona una cosa buena a esta iglesia, ¿sí? Que ellos rechazaban a la doctrina de los nicolaitas. Más adelante en el mensaje de las otras iglesias también vuelve a salir esta secta, este grupo filosófico de la época, en el que decía que el cuerpo pues era malo, ¿sí? Y también que en Cristo teníamos libertad de hacer lo que quisiéramos hacer. Habían confundido la libertad con el libertinaje, ¿sí? Y pensaban que el cuerpo no le interesaba al Señor. Pero el Señor no estaba de acuerdo con el pensamiento de estas personas. Y la iglesia aquí le avala esta actitud que era buena en ellos, ¿sí? Y vean qué dice el Señor. Esto es interesante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí?
¿Cómo cambia una iglesia? ¿Cómo cambia una iglesia? A través del cambio de cada uno de sus miembros. Por eso dice el Señor, el que tiene oído, oiga. Aquí le llama a las personas. Y aquí, amigos, hermanos, el Señor nos llama a ti y a mí. Muchas veces queremos iglesias modelos. Pero ¿yo qué ofrezco? Esperamos que los demás cambien. Pero el Señor dice, no, empieza por ti. Hay personas que piden algo muy bueno, ¿sí? Y son excelentes para emitir juicios y a veces para encontrar culpables, pero nunca para ellos iniciar los cambios. Y eso es lo que Dios nos pide aquí a nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo. Comienza tú los cambios. El oído lo tiene cada persona. Y es a cada miembro de la iglesia que el Señor les habla aquí. Aunque es un mensaje a una iglesia, pero les habla a sus miembros. Que el cambio viene de lo particular a lo general. Casi nunca es de lo general a lo particular. Sobre todo el cambio donde la persona obtiene convicciones. Porque a veces hay cambios que se da de lo general a lo particular, pero casi son maneras en que se manipula a las personas. Porque las masas son muy manipulables. Pero aquí el Señor no le habla a las masas, le habla a su iglesia y le habla a sus miembros, a cada uno de ellos. ¿Sí? Y vean la promesa. Tenemos que vencer. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser y cada día acomodarla al consejo de Dios. Y eso demanda de nosotros valor, demanda de nosotros decisiones firmes. Hay que hacerlo, porque el Señor quiere que nada a nosotros nos venza, sino que seamos vencedores, ¿sí? Entonces, cuando tú reconoces, no que la iglesia está mal, que estoy mal, yo soy parte de la iglesia, pero yo estoy mal, yo debo de cambiar, ¿sí? Y ser ejemplo a mis hermanos. Y así se comienza la victoria, ¿sí? Y vean, qué maravilla, porque hoy, por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia tenemos listas largas de oración. ¿Cuántas vemos personas enfermas de cáncer o esta pandemia, ¿sí? Y nosotros, inclusive también nosotros nos llenamos de temor, nos apanicamos. Y a veces eso hace escondernos. Y vean ustedes, dice, al que venciere, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida. ¿Qué promete Dios al vencedor? Vida plena. Hoy y en el futuro de la eternidad. ¿Sí? Qué interesante. Vida plena hoy y el que venciere será ciudadano del paraíso de Dios. Qué hermoso, amigos, hermanos, para que pensemos en esto. Yo te invito para que en casa, o si estás en casa, abras tu Biblia ahí en el capítulo 2, los primeros 7 versículos de Apocalipsis, y vuelvas a leer. Y pídele ya a Dios que le abra tu entendimiento para que tú veas las maravillas y transforme tu vida, ¿sí? Y ya no seamos de los que nos quejamos, sino de aquellas personas que tomamos decisiones, buenas decisiones. Hoy, ante esta situación que nos toca vivir, es bueno hacer esto porque nos garantiza vida plena hoy. A pesar de lo que vayamos a vivir, y si esto sería cada día más crítico, no importa, porque nada ni nadie va a poder más que nuestro Dios Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra. Ofrece vida plena. Yo te invito para que tú hagas lo que aquí la palabra nos está mandando y tú mismo lo compruebes. Y cuando haya pasado eso, te invito de corazón a que lo compartas con otra persona. Oye, una gran oportunidad
para compartir estas verdades. Que Dios les bendiga a todos y sigamos aprendiendo y amoldándonos al Señor de señores, al Rey de reyes, Jesucristo nuestro Señor. No des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre. Adoremos a Dios en este momento, depositando nuestras ofrendas y entonamos la alabanza dirigida por nuestra hermana Margarita Olán Castro. Entonamos el himno 441, El dador alegre. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Agradecemos el habernos acompañado. Que Dios esté con ustedes y les haga prosperar. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84, 11 y 12. Reciba un fuerte abrazo. Dios lo bendiga. Les amamos. Oramos con nuestro hermano Carlos Arturo Narváez Alvarado. Oremos. Padre, examina nuestros corazones y prueba nuestros pensamientos, y ve si en nosotros hay camino de perversión, y guíanos por tu camino eterno. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.